Turn with me, if you would, Por favor, please, si to usted puede Matthew 8. conmigo, va a ir al capítulo de Mateo y quiero leer el pasaje que será el tema de nuestro estudio esta mañana, Matthew 8, que es Mateo 8, beginning at comenzando verse en el 18. versículo 18, It says, "Now when el cual Jesus dice, cuando saw a Jesús crowd vio una around him, multitud a su he alrededor, gave orders to dio depart to órdenes the para other side pasar of al the otro sea. lado del mar. Then a scribe Entonces vino un came and said escriba y to le him, dijo, Teacher, Maestro, te I seguiré will follow a you donde wherever you quiera que go." vayas. Jesus said to Jesús le him, dijo, "The foxes las have aves tienen holes and the birds of madrigueras the y air las have aves del nests, but the cielo Son of Man nidos, has pero el nowhere Hijo to lay del his Hombre head." no tiene dónde recostar la cabeza. Another of the disciples Otro de said to los him, discípulos le dijo, Señor, "Lord, permíteme ir permit primero me first to go and bury my y father." enterrar a mi padre. Jesus said to Pero him, Jesús le dijo, "Follow me sígueme and allow y the deja dead to que bury los their own muertos dead." entierren a sus muertos. I'm sure that Estoy as you have seguro que al read leer estos the gospel relatos accounts, you evangélicos, have en at algún some time momento se ha wondered how it preguntado was cómo era possible posible for que the las people personas que who escucharon a heard Jesús Jesus enseñar solo una teach just vez one time o vieron solo uno de sus or saw milagros, only one of his miracles, that they could fail ¿cómo to pudieron recognize him ellos as the fallar en Messiah, reconocerlo como el Lord, and Mesías, Señor Savior. y Salvador? I know I have. Yo sé que lo he It's even hecho. harder Y es still to todavía más understand difícil why people entender porque la continued gente to continuó reject rechazando al the incomparable, incomparable, gracious, bondadoso y loving Son of amoroso God Hijo after de hearing him Dios. preach many times and seeing him Después heal de dozens or escucharlo perhaps predicar muchas hundreds of veces, people of verlo every sanar a sort docenas of y quizás affliction. cientos de personas, So it seems totally incredible parece totalmente increíble that que el propio God's pueblo own chosen people escogido who de were Dios, given a his quienes les covenant, dio his su law, pacto, su ley, his sus prophets, and his profetas many y sus special muchas blessings would bendiciones reject especiales, the rechazarían Son of al their Hijo own God, the de su propio Messiah, their Dios, own el scriptures Mesías, que prophesied, profetizaron sus propias very escrituras, el mismo libertador a quien decían buscar y anhelar. Y sin embargo, al estudiar los relatos del Evangelio, verá usted que eso es exactamente como la mayoría de los judíos respondieron a Jesús. Su incredulidad y rechazo volaron en contra de todo lo que Cristo dijo y todo lo que hizo por toda su bondad, más allá de la contradicción, y así mientras la evidencia crecía, ellos seguían negándose y rechazando a Jesús. Al comienzo de su evangelio, Juan nos prepara para esa respuesta, diciéndonos en el 1 al 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, desde el principio Jesús sabía que aquellos lo rechazarían y superaría el número de los que lo aceptarían. Vemos que en Juan 5:38 al 40 les dijo a los que buscaban matarlo, su palabra no permanece en vosotros porque no creéis en el que me envió. Escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tienes vida eterna. Estos no son los que dan el testimonio de mí y no quieres ver que en mí encuentras la vida. Los que rechazaron a Jesús incluso después de presenciar sus milagros era como un juez, un jurado que después de escuchar un caso abierto y cerrado toma la decisión de que es exactamente lo contrario de lo que exige la evidencia. La autoridad de Jesús es evidente, como la gente lo reconoció desde el comienzo de su ministerio. Regresando al capítulo 7:29. Después de que él terminó el sermón del monte, la gente notó que la enseñanza de que él tenía una autoridad no como la de los escribas. De hecho, sus enseñanzas fueron tan singulares en Juan 7 que nos cuentan acerca de un incidente cuando los escribas y fariseos enviaron oficiales de la policía para arrestarlo, pero regresaron con las manos vacías diciendo, jamás hombre alguno habló así como habla este hombre. Después de que los escribas y fariseos incrédulos le preguntaron al hombre que había nacido ciego acerca de su curación por parte de Jesús, el hombre que era ciego les dio una respuesta que es una de las favoritas registradas en las Escrituras. Él dijo, bueno, aquí hay una cosa asombrosa, que no sabes de dónde es Él, y sin embargo Él abrió mis ojos. Desde el principio de los tiempos nunca se ha oído de alguien que haya abierto los ojos de una persona ciega de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, nada pudo haber hecho.
Y en Juan 7:15, el liderazgo religioso judío se asombró de su enseñanza en el templo diciendo, ¿cómo se ha hecho sabio este hombre sin haber sido instruido? En otras palabras, él no fue a una de nuestras escuelas rabínicas para ser educado en la ley. Entonces, ¿cómo es que él conoce la ley tan excepcionalmente bien? Cuando los representantes de los fariseos y los herodianos, dos grupos que se odiaban entre sí, se unieron para tratar de atraparlo con una pregunta sobre el pago de los impuestos al César, él respondió, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta fue tan increíblemente astuta que dice que al oír esto se asombraron y dejándolo se fueron. En otra ocasión, después de que él echó fuera un demonio, el pueblo le dijo, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Todo acerca de Jesús era asombroso, maravilloso, humanamente inexplicable. No es de extrañar que cuando la gente se maravillaba de él, pero no lo aceptaba, Jesús mismo se maravillaba de su incredulidad. Quiero decir, nosotros cuando leemos esto nos maravillamos. Imagínese era el tenerlo enfrente. Él hizo todo para probar su divinidad, para probar que era él el Mesías. Alimentó a miles con nada, pero el almuerzo de un chico. Abrió los ojos de los ciegos, sanó a los leprosos, curó a los paralíticos, resucitó a los muertos y enseñó con una autoridad como nadie jamás había visto. Pero aún así lo rechazaron. Y usted dice, ¿y por qué hicieron esto? Bueno, Jesús respondió esta pregunta en Juan 3:19 al 20, en el cual le dijo a Nicodemo que algunas personas huyen de la verdad porque exponen su pecado, el cual no quieren abandonar. Él le dijo, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo el que hace mal odia la luz y no viene a la luz por temor a que sus obras sean descubiertas. Así que había mucha gente, incluyendo a la mayoría de los fariseos, que lo odiaban. La gente que se quería apartar porque ellos amaban su pecado. Ellos amaban la oscuridad más que a la luz. Pero luego hubo otros que se sintieron atraídos por el magnetismo de su personalidad y su poder para realizar milagros. Eran los buscadores de emociones. Su creencia era superficial. Querían estar emocionados. Pero no querían estar emocionados, pero no cambiados, entretenidos, pero no salvos. Vinieron para él para que sanaran su enfermedad y llenara sus vientres de comida, pero no tenían el poder para mantenerse, como la semilla que se siembra en un terreno pedregoso, en el cual llegaron, y en cada caso impidió una conversión genuina. Y ahora en nuestro texto de solo 5 versículos, Jesús da 2 razones por las cuales algunas personas nunca se convierten genuinamente. Lucas en su relato nos da una tercera razón. Ahora, quizá usted se pregunte por qué Mateo incluye esta viñeta aquí, especialmente porque Marcos deja estas conversaciones fuera por completo. Lucas, aunque incluye un material similar, lo inserta en un punto mucho más tarde que el ministerio de Cristo. Unos 6 meses antes de la crucifixión, la respuesta obvia es que Mateo quiere mostrar que el mismo Jesús, que tiene autoridad sobre la enfermedad, la naturaleza, los demonios, también tiene autoridad sobre la vida de los discípulos. Jesús determina lo que implicaría seguirlo a él. Por lo tanto, si usted va a seguir a Jesús, debe ser en sus propios términos, no en los suyos. Y en estas pequeñas historias de las interacciones con los posibles discípulos, Jesús nos ilustra 3 razones por las que algunas personas terminan desviándose de seguirlo. Y nunca lo van a seguir. Esas 3 razones son por la comodidad personal, las riquezas personales y las relaciones personales. Comencemos con la primera, que sería el deseo de comodidad personal. Leamos de nuevamente el versículo 18 al 20. Cuando Jesús vio una multitud a su alrededor, dio una orden de pasar al otro lado del mar. Entonces vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora, primero comprenda que ese pasaje está vinculado cronológicamente a los versículos que le siguen, pero no a los versículos anteriores.
Esta no es la misma noche que Jesús sanó a la madre de Pedro. Esta es otra tarde. Jesús está en algún lugar a lo largo de la costa noroeste o oeste del mar de Galilea, desde Capernaum hasta Tiberio. La multitud se ha vuelto tan grande y él les había ministrado tanto que Jesús estaba cansado en su cuerpo físico. Entonces dio orden de cruzar el lago a la región de los Gadaderos. De hecho, en el viaje en el bote, él se queda dormido en la parte trasera del bote sobre un cojín que estaba ahí. Y ahora, cuando él dio esa orden de ir, inmediatamente presionó el tema del compromiso sobre algunos de los hombres que estaban ahí en la multitud. En este punto, había más y más personas que lo seguían. Entonces, cuando es claro de que él está en el área, algunos deciden que quieren seguirlo, pero solo bajo ciertas condiciones. Algunos de estos muchachos estaban en el límite de una decisión. ¿Me subo al bote o me voy o me quedo? ¿Qué debo de hacer? Eran 3 de ellos. Mateo solo menciona 2 de ellos, pero Lucas agrega el detalle de que había un tercer hombre ahí, cuyo problema era muy similar al problema del segundo, pero lo trataremos de un modo separado. El primer hombre que estaba interesado, pero nunca llegó a una verdadera salvación porque tenía más interés en su comodidad personal. Versículo 19. Entonces vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso es realmente genial, ¿no? Si yo conozco la actitud de los 12 discípulos, apuesto que al menos un par de ellos probablemente dijeron, o por lo menos estaban pensando: fantástico, oye Señor, este tipo sería perfecto. De hecho, incluso es un escriba, tiene una formación religiosa que ninguno de nosotros tiene, podría ser de gran ayuda. ¿Te das cuenta? Usted sabe quiénes son los escribas, ¿verdad? Ellos eran la autoridad en la ley. Los escribas eran los que estaban oficialmente calificados por las autoridades judías para enseñar. Eran muy educados, los escribas eran leales al sistema y estaban estrechamente relacionados con los fariseos. Ellos eran los maestros, no los seguidores de maestros, pero en general los escribas eran hostiles contra Jesús. Generalmente se unieron a los fariseos en tu antagonismo y oposición. Entonces, cuando ellos no estaban dispuestos a seguir a Jesús, pero en este momento la realidad es bastante sorprendente. Habrían tenido que romper con la mayoría de sus compañeros escribas si se hubieran convertido en un seguidor dedicado a Jesús. No sabemos cuál es el motivo, pero posiblemente estaban ellos probando a Jesús para ver cómo reaccionaría a tal oferta, pero el texto no nos da suficiente información, por lo que no podemos definir esto. Pero la mayoría de los maestros de la Biblia piensan que estaban interesados en seguir a Cristo por la forma en que se dirigen a él, llamándolo maestro. Es equivalente al hebreo que era un rabí. Entonces, esta es una gran afirmación para él, porque la mayoría de los escribas y fariseos no se referirían a Jesús de esta manera, porque él no ha sido entrenado en una escuela rabínica. Entonces, este hombre dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero no pone ninguna condición en su declaración. La declaración suena muy bien e incondicional. ¡Qué tremenda declaración de dedicación y compromiso permanente! Probablemente consideraba a Jesús como el mejor maestro que jamás había escuchado. Se maravilló de sus enseñanzas y de sus milagros. Posiblemente había reconocido que la enseñanza y el poder de Jesús procedían de Dios, por lo que se dijo a sí mismo: esto es increíble, es fantástico. Quiero acercarme a este tipo. Donde quiera que vaya este tipo, yo quiero ir con él. Él es asombroso. Ahora, este tipo aparecería en su iglesia evangelística típica de hoy y diríamos: oye, es genial, bienvenido. Estamos muy ansiosos de recibirte. Las iglesias hacen esto todo el tiempo. Todos los que necesitan algún tipo de título en alguna universidad bíblica, y muchas iglesias los tendrán enseñando la escuela dominical en cuestión de semanas. Pero Jesús no estaba tan ansioso. Escucha lo que él le dijo en el versículo 20. Le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Qué extraña declaración. No sé, de la nada, a primera vista suena algo extraño, pero lo que Jesús le está diciendo a este hombre en forma
proverbial es que las comodidades básicas de la vida, que incluso los animales salvajes tienen, yo no las tengo, a pesar de su autoridad divina y de su poder obrador de milagros. Su plan no incluía la autoindulgencia, por lo que él tenía menos comodidades físicas que muchos animales. No era dueño de casa, dependía de hospitalidad de otros como Marta, María, Lázaro y otros, y cuando no estaba cerca de su casa, él tenía que dormir afuera en el suelo. En Lucas 8 nos enumera a las mujeres a quien él había sanado de los malos espíritus demoníacos y enfermedades que proveían económicamente para su sostén. No tenía posesiones mundanas, así que no tenía nada que ofrecerle a este tipo. Usted dice, bueno, entonces, ¿por qué mencionó esto? Porque podía leer la mente de este hombre. Sabía lo que él estaba pensando. Ese hombre estaba pensando, hombre, Jesús está haciendo tantas cosas maravillosas. Él está brindando salud a personas a través de sus milagros. Entiende la ley mejor que cualquier otro maestro. Ha logrado tantas cosas en su vida. Yo soy un escriba y así que he ganado mucha riqueza personal y comodidad. Mi vida va a ser completa si yo tendría todo lo que necesito para estar satisfecho en la vida con él. En otras palabras, él está tratando de sacar provecho de la popularidad de Jesús y Jesús se niega a estar de acuerdo con esto. Recuerda lo que nos dice Juan en 2:23. Dice, él estaba en Jerusalén en el tiempo de Pascua y durante la fiesta muchos creyeron en su nombre observando las señales que hacía. Suena genial, ¿no? Pero luego los versículos 24 y 25 dicen, pero Jesús por su parte no se fiaba de ellos porque conocía a todos los hombres y porque no necesitaba que nadie testificara acerca del hombre, pues él mismo sabía lo que era el hombre. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que él no tenía la fe en ellos. Sabía que eran superficiales y que ellos solamente estaban buscando emociones. De hecho, la parábola de los suelos clasificó este tipo de personas cuando les dijo, hay una semilla que cae en el suelo pedregoso e inmediatamente brota. Pero como no tiene profundidad en la tierra, cuando sale el sol se quema, se seca y se muere. Esa es la gente que entran en el nombre de Cristo y en cuanto empiezan ellos a buscar al Señor, pero cuando hay persecución, cuando se empieza a perder esa comodidad, ellos empiezan a entender que el seguir a Cristo les va a costar más que muchas cosas hasta la vida. Entonces ellos huyen y dejan de seguir a Cristo y se revela la verdad sobre su corazón, que nunca fueron verdaderamente regenerados en primer lugar. Este escriba vio a Jesús y quedó magnetizado. Pero Jesús conocía la naturaleza humana. Sabía que era voluble, inestable, egocéntrica. Sabía que la naturaleza humana tiene hambre de sensacionalismo, así que estaba la multitud y los milagros y la emoción, y el escriba estaba fascinado. Me encanta cómo el erudito bíblico R.C.H. Lenski escribió, es un idealista entusiasta de temperamento sanguíneo. Él es superficial y no cuenta el costo. Ve a los soldados desfilar, a los uniformes finos, a las armas relucientes y está ansioso por unirse, olvidando de las marchas agotadoras, las batallas sangrientas, las tumbas y quizás hasta sin nombre. Verá, para Jesús, este escriba era demasiado listo, demasiado ansioso, demasiado rápido para hacer su oferta. Es como una semilla en terreno pedregoso, crece deprisa, le falta raíz y muere bajo el sol abrasador del precio que hay que pagar. Pero este hombre nunca entendió el principio básico del discipulado de la abnegación, el sacrificio y el sufrimiento. Así que Jesús lo golpeó con él y le dijo, quiero que entiendas una cosa, no tendrás ningún consuelo y comodidad en esto. ¿Sabe lo que dice en el siguiente versículo? Nada. No dice nada de él. ¿Sabe por qué? Porque él no está cerca. Él se fue. Porque entre el versículo 20 y 21 este hombre se va. El Señor lo clavó justo donde él estaba y de ahí salió. ¿Y cómo sabemos esto? Porque nunca escucha usted ninguna otra palabra en las Escrituras acerca de un escriba que seguiría a Cristo.
¿No es Jesús diferente a nosotros? A menudo endulzamos el mensaje sobre el costo de seguir a Cristo. Queremos que todo el mundo pueda entrar lo más fácil posible. Lo hace difícil para mantenernos fuera, a menos que tenga un compromiso genuino. Me encanta la declaración, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este término, el Hijo del Hombre, aparece por primera vez en Daniel 7:13. Daniel estaba profetizando que el Mesías sería el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús vino, dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Ese término se usa 84 veces en los Evangelios. Jesús afirmó que Él era el Hijo del Hombre, el Mesías. ¿Qué es eso? El término de su humillación es un término de su humillación. Hijo de Dios habla de su deidad. Hijo del hombre habla de su humillación. Él está diciendo, en mi humillación ni siquiera tengo lo que tienen los zorros. Los zorros eran muy comunes en esas partes del mundo en esos tiempos. Hacían pequeños agujeros en el suelo y los pájaros estaban por todas partes y tenían nidos. Él dijo, ni siquiera tengo eso. Y en mi humillación no tengo comodidades básicas de la vida, y si vas a seguirme tendrás que estar dispuesto a renunciar a todo eso. En Mateo 10:16 les dijo a sus discípulos, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Ahora, esto no es algo muy atractivo, ¿sí? Y luego continúa diciendo, pero guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y aunque ante gobernadores y reyes seráis llevados por mi causa, para mi testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que van a decir, porque en aquella hora será dado lo que debes de decir. Y luego de todo serán aborrecidos por la causa de mi nombre. Y en el versículo 23 dice que os perseguirán. Luego lo resume en el versículo 24 diciendo, no penséis que son mejores que yo. Un discípulo no está encima de su maestro, ni un esclavo encima de su amo. En otras palabras, ellos van a venir detrás de ti tal como vienen detrás de mí. En Juan 15:18 dijo, si el mundo os aborrece, sabed que me aborrecieron antes que a ustedes. En el versículo 20 les dijo, si a mí me persiguieron, también a vosotros los perseguirán. Y luego les dijo, os echarán de la sinagoga, pero viene la hora en que cualquiera que os mate piense que está sirviendo a Dios. Pablo nos dijo en el 2 de Timoteo 3:12, ciertamente todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ve, hay un precio a pagar por ser cristiano. Hemos tenido la bendición de vivir en una nación en la que la persecución no ha sido problema. Pero este día ha llegado y creo que todos lo vemos. Los cambios recientes en nuestra cultura, la oposición a Cristo y sus seguidores han sido vastos y profundos. Temo por mis hijos y mis nietos, pero así dijo Jesús que sería. Todos los que podemos hacer es ser fieles a nuestro Señor y orar por la fuerza y la misericordia. Así que este tipo no estaba dispuesto a pagar el precio, solo quería cosechar los beneficios de ser uno del grupo interno que seguía a un maestro popular. Tal vez pensó que Jesús era el camino hacia la salud y a la riqueza. De ser así, habría sido otro Judas, y nadie necesita uno más de esos, así que Jesús lo ahuyentó. Es como una persona joven que escucha las historias de un misionero o un pionero que llegó a las tribus no alcanzadas y piensa, eso es lo que yo quiero ser, hasta que va a ese campo de entrenamiento y encuentra esas misiones y descubre que tiene que sobrevivir sin agua y sin electricidad, o alguien que quiere ser un gran atleta pero no está dispuesto a sacrificar el nivel que necesita para alcanzar la grandeza del campo elegido. Estoy seguro que la mayoría de ustedes recuerdan al gran ganador olímpico Michael Phelps, para el cual al alcanzar el nivel de grandeza, Michael Phelps se entrenaba en la piscina 6 horas al día, 365 días del año, promediando 80,000 metros, que son 50 millas, de ida y venida cada semana, además de hacer ejercicios de estiramiento, una dieta muy rígida, en el cual consumía de 8 a 10,000 calorías para poder mantener su masa muscular, y antes de cada competencia pasaba 2 horas haciendo ejercicios de estiramiento para calentarse. Y luego pasaba 45 minutos en la piscina nadando más de 2,000 metros solo para poder preparar su cuerpo.
Y este es el nivel de sacrificio que él tomó para convertirse en el mejor nadador de todos los tiempos, ganando 28 medallas olímpicas, incluidas 23 de oro. Y seguir a Jesús requiere la misma disposición a sacrificar todo lo demás si es necesario para seguirlo. Le hacemos un gran daño a la gente si la llevamos a creer que el camino cristiano es un camino fácil. No es una manera fácil. Estoy de acuerdo en que no hay una emoción como una gran emoción o gloria como el camino de Cristo. No hay gloria, pero él nunca dijo que sería fácil. Él dijo que uno tenía que tomar su cruz y, en otras palabras, uno debe de estar dispuesto a llevar esa cruz a su propia ejecución. Usted ve, las personas quieren comodidad, quieren todo lo que ellos quieren, su pastel y comérselo. Solo quieren agregar a Jesús a su patrón de vida ya establecido y simplemente quieren a Jesús para encajar en cierto estrato de la vida social de la zona en la que ellos viven. Verá, para llevarlo a un lugar en el sur donde se mueven y agitan la ciudad y son parte de cierta iglesia o parte de cierto estudio bíblico comunitario, por lo que ese tipo de personas piensan que si se unen a esta iglesia y asisten a este tipo de personas y piensan que si están ahí, ellos son parte de la gente elite de esa comunidad. Y aquí solamente quieren a Jesús para obtener los beneficios que vienen con ser parte de esa comodidad, en lugar de dejar todo lo que tienen para ser parte de una vida cristiana, porque la vida de cristiana no es poniendo a Cristo, sino más bien negando la vida que uno tenía por su nombre y por su gloria, y el tener la habilidad de pagar ese precio. Había otro hombre presente ese día y lo encontramos en el versículo 21. Él y otro hombre a quien Lucas menciona en su relato es un incidente en el cual nos decía en el versículo 21. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, este hombre, como el escriba del versículo 19, era un discípulo de Jesús. Este término no significa que él fuera un verdadero creyente en Cristo, simplemente significa que era un seguidor, un aprendiz, que extraoficialmente se identificó con él, y en este particular momento Jesús tiene mucha gente siguiéndolo por diferentes niveles de en estos compromisos. Esta fue una gran medida en el cual es un ministerio antes de la crucifixión de Cristo, pero cuando escucharon duras demandas de Jesús, vemos como en Juan 6 él le dice que el discurso del pan de vida se acerca y se tienen que comer de su carne y beber su sangre, y les fue muy difícil entenderlo y recibirlo, y luego les dijo que había algunos de ellos que en realidad no creían en él, pero luego resumió en el versículo 65 diciendo: por eso es dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido concedido del Padre. ¿Qué sucedió? El versículo 66 dice: pero muchos de estos discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Así que los que seguían y afirmaban ser sus aprendices, pero cuando enseñaban se volvió demasiado exigente y difícil para ellos, lo han dejado. Querían un tipo de mensaje fácil de creer, pero no era lo que estaban haciendo. Y este tipo es uno de esos tipos de discípulos, pero lo que hace algo superficialmente, una petición razonable, dice el Señor, cuando dice: permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Y ahora usted dice: bueno, eso suena como una petición razonable, ¿verdad? No puedes dejar al anciano tirado ahí muerto. Tienes que celebrar un funeral adecuado, y en el contexto judío esto habría sido particularmente importante porque a los judíos no embalsamaban a los cuerpos, así que cuando alguien moría generalmente lo enterraban en un día. Pero no solo eso, la tradición judía requería que una persona hiciera duelo por su padre y su madre fallecidos por un periodo de 30 días, enterrar a su ser querido y luego pasar 30 días en luto por él. De cierto, en Deuteronomio y en Ezequiel les dijo a los judíos que los muertos debían de ser enterrados apropiadamente para evitar profanar a la tierra. Entonces, el último acto de devoción de un hijo que tenía para un padre
padre era asegurarse de cuidar ese entierro. Y así esto suena como una petición muy razonable de este hombre. Reconoce que Jesús está en movimiento, que subirá a un bote y se irá, y que básicamente dice: Señor, no puedo ir ahora pero te alcanzaré más tarde después de enterrar a mi padre. Pero hay mucho más allá de lo que parece. Verá, la frase primero debo de ir y enterrar a mi padre es una frase coloquial que se usaba y que aún se usa en el Medio Oriente, que se refiere a la responsabilidad de un hijo de ayudar a su padre en un negocio familiar hasta que su padre muera y la herencia sea distribuida. Obviamente tal compromiso podía implicar un largo periodo de tiempo, 30 o 40 años, si el padre era relativamente joven. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, un médico suizo, Teófilo Waldmeister, pasó un tiempo en Etiopía y Siria como misionero. En su autobiografía cuenta cómo estaba hablando con un joven turco rico que conoció en Siria y quedó impresionado tanto con este joven, por lo cual lo invitó a realizar un viaje a Europa relacionado con su trabajo de misionero. El doctor Waldemir pensó que podría discipular a este hombre y obtener más educación para él, y después de que terminara, el joven podría ayudarlo en su trabajo de misiones médicas. La respuesta del hombre fue: primero debo de enterrar a mi padre. El doctor Waldemir dijo: oh, no tenía idea que tu padre había fallecido, discúlpame. Y el hombre dijo: oh, no está muerto, mi padre está vivo. Esa es solo una frase que usamos, solo que tengo que quedarme y cumplir con mi responsabilidad hasta que él muera, y luego recibiré mi herencia. Entonces, cuando este discípulo de Cristo dice: permíteme primero ir a enterrar a mi padre, lo que quiere decir es que llevo mucho tiempo esperando mi herencia y no quiero perderla. Entonces, ¿puedo quedarme aquí hasta que mi padre muera? Verá, la herencia de un hombre se perdía o se reducía si no cumplía con sus responsabilidades para con la familia, por lo que la frase debo de enterrar a mi padre con frecuencia era equivalente a quiero esperar hasta recibir mi herencia. Sí, estoy seguro de que este hombre amaba a su padre, pero el pensamiento en su mente es: no quiero perder mi herencia. Tenía dinero en su mente. Y Jesús le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ahora le digo, esto es una declaración fuerte. Al principio parece una tontería, pero ¿cómo puede ser que un muerto entierra a un muerto? Obviamente los muertos no pueden enterrar a los muertos, es decir, a menos que los primeros estén espiritualmente muertos. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Este hombre no quería arriesgarse a perder su herencia al comprometerse completamente con Jesús. Quería estar asociado con Jesús de nombre, pero el enfoque de su vida estaba en prosperidad y bienestar personal y no en servir al Señor. Al igual que el proverbio anterior de Jesús, en el cual decía: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Esta es una expresión sin sentido. Deje que los muertos entierren a los propios muertos. Es una figura retórica proverbial que significaba que el mundo se ocupe de las cosas del mundo y que los muertos espirituales se ocupen de sus propios asuntos. El pasaje paralelo de Lucas añade que Jesús dijo entonces: pero vosotros id y proclamar por todas las partes del reino de Dios. En otras palabras, deja que el mundo secular se ocupe de sus propios asuntos. Has sido llamado a proclamar el reino de Dios y estás funcionando en un nivel equivocado. No está diciendo que los cristianos tengan prohibido ir a los funerales de sus seres queridos. No está diciendo que si eres cristiano no debes asegurarte de que tu padre o tu madre reciban un entierro adecuado. Es un proverbio y lo que quiere decir es que los asuntos que pasan por el mundo, de ir y venir de la gente y del paso de fortunas de unos a otros, es parte de un sistema muerto y están llamados a un reino viviente. Verá, las prioridades de este hombre estaban en mal estado. Hizo que su familia una prioridad mayor para seguir a Jesús. En otra ocasión, Jesús le dijo a la multitud que lo seguía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o hermanas y aún así su propia vida, no puede ser mío.
Verá, el tema de la lealtad de Cristo es por encima de todo, incluyendo la familia, los amigos o el interés propio. Eso incluye la voluntad de sacrificar la propia vida por Él. Ahora, ¿qué pasa con este joven? ¿Qué dice que hizo? No lo dice. Al aparecer, él también desapareció. Si se hubiera quedado, ya hubiera sido Mateo o Lucas, nos lo habían incluido en un relato evangélico, pero desapareció. Y creo porque las riquezas personales, las riquezas que le llegarían y las posesiones eran más importantes para él. Había esperado mucho tiempo por su herencia y su padre probablemente que estaba siendo bastante viejo, por lo que ahora se le podrían escapar de las manos. Le gustaba el carisma de Jesús y todos los milagros increíbles y las enseñanzas maravillosas y quería ser parte de esto, pero no tenía un compromiso genuino con Jesús, solo con el dinero. Me recuerda al joven rico de Mateo 19 que vino a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y en nuestra perspectiva eso era fantástico. A la mayoría de los evangelistas de hoy se les diría: aquí hay uno maduro para la cosecha. Pero lo que le contestó Jesús en el versículo 21, si quieres ser completo, ve, vende todos tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahora, ¿es así como te salvas? ¿Te salvas vendiendo todo y dándoselo a los pobres? No. Pero si tu dinero se interpone en el camino y tu dinero es tu Dios, tendrás que deshacerte del dinero para poder ser salvo. Ese era el problema. No te salvas descargando tu dinero o simplemente lo sacas en medio y adoras a Dios. Pero así no entras al reino. En el caso de este hombre, su dinero era su camino. Así que viene aquí y le dice: pero he guardado toda la ley, quiero la vida eterna. Y Jesús, sabiendo exactamente lo que estaba pasando en su vida, en una forma de pensar, le dice: está bien, toma todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y en el versículo 22 le dice: pero cuando el hombre joven oyó estas palabras, se fue muy afligido, porque él era uno que poseía muchas propiedades. Estaba triste por no poder entrar al reino, porque quería quedarse con su dinero. Qué tonto. Pero mucha gente es así. Qué triste es que la comodidad personal y las riquezas personales se interponen entre Jesús y muchas de las personas que acuden a Él y son atraídas por Él. Están asombrados por Él. Incluso están perdidos por siempre, porque para ellos el precio es muy alto. Había un tercer tipo que estaba ahí ese día y Mateo no lo menciona, pero sin embargo Lucas sí lo menciona en Lucas 9 del 61 al 62. Este hombre, él tenía el deseo de las relaciones personales. Esto es lo que vemos en Lucas 9, 61 a 62. Entonces otro le dijo: yo te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los que están en casa. Pero Jesús le dijo: nadie después de poner su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Ahora, cuando leemos el versículo 61 pensamos: pero ¿por qué no? Corre a casa, despídete de tus padres, dale un beso de despedida a tu mamá y a tu papá, corre de regreso a Jesús. Desde luego no es lo mismo que ir a casa a esperar dentro de unos años a que muera tu madre o a que muera tu padre para cobrar tu herencia. A lo que nosotros pensamos, esto tomaría nada. Pero observen la respuesta de Jesús en el versículo 62. Nadie después de poner su mano en el arado mira hacia atrás. Y así le responde al hombre, inspirándose y adaptando un viejo proverbio del año que había anteriormente, en el cual era una expresión que decía: usted no puede arar un surco recto cuando mira hacia atrás. Ahora, yo le diré que personalmente no tengo ninguna experiencia en arado, pero recuerdo un incidente que ocurrió cuando era yo probablemente un niño de 10 a 11 años. Fuimos al sur del condado de Polk, cerca de
cerca de la casa de la hermana mayor de mi madre y de su esposo. Mi tía y mi tío eran dueños de un huerto de cítricos y su hijo menor, mi primo, tendría unos 7 o 5 años mayores que yo. Y cuando estábamos ahí, mi tío le dijo que por favor fuera y arara una sección de la tierra en preparación para plantar una nueva sección de naranja. Mi primo me invitó a unirme con él en un gran tractor de John Deere que tenía el ara en el campo. Así que cuando me subí al lado de él y estaba yo parado mirando lo que él estaba haciendo, mirando a las llantas traseras del tractor para poder ver lo que él estaba haciendo, me di cuenta que rápidamente que mientras él araba estas hileras perfectamente rectas, pero nunca miraba hacia atrás. Entonces, cuando nos dimos la vuelta al final de la hilera, yo le pregunté, ¿cómo es que tú aras hileras tan rectas? Y él me dijo, mira hacia abajo y hacia el otro extremo del campo, hacia donde me dirijo, y elijo hasta dónde enfocarme y luego nunca dejo de mirarlo. Si miras hacia atrás, siempre ararás de una hilera torcida. Nunca olvide eso. Tú debes de mantener tu enfoque hacia donde te diriges, no de dónde has venido. Eso encaja perfectamente con lo que Jesús le dijo a este hombre. Representa una dedicación completa a la tarea en cuestión. Es imposible seguir a Cristo con un corazón dividido, y esto es el problema en este joven que le está diciendo, te seguiré, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Personalmente no creo que esté hablando de su esposa e hijos, creo que está hablando de sus padres. Creo que todavía estaba hablando de la dominación, la influencia, el control de los padres, abuelos y posiblemente hermanos. En griego este versículo dice, a los que están en mi casa. Los hogares judíos solían ser la residencia de varios miembros de la familia extendida. Era común tener varias generaciones viviendo en el mismo hogar. Jesús sabía que si regresaba allí todavía estaba demasiado apegado a los lazos del delantal de su madre y era susceptible a la intimidación de su padre y las súplicas emocionales de la familia para que se quedara y ya no regresara. Hay mucha gente así. Entiendan que Jesús es el camino, la verdad, la vida y que no hay salvación en nadie más. Pero no irían a Él en busca de salvación porque tienen miedo de lo que la familia pudiera hacer. Tienen miedo a ser alienados y no permanecen en un sistema religioso y pertenecen en un sistema religioso falso. Pero a veces esas personas que están en esos sistemas falsos reconocen la verdad acerca de Cristo y el Evangelio y aparecerán ocasionalmente en una iglesia de enseñanza bíblica sólida solo para salvar su conciencia mientras están tratando un surco mirando hacia atrás. El costo de permanecer con su familia en lugar de seguir a Cristo es demasiado alto para ellos. He visto esto en familias católicas romanas leales y que ven al pastor Steve, y lo han visto en familias judías que ellos vienen y en lugar de celebran un funeral para el individuo que se convirtió en Cristo porque consideran que esa persona está muerta para ellos. La mayoría de ustedes saben que hay una gran comunidad griega en la ciudad de Tarpon Springs y aquí en nuestro condado, y habiendo crecido y vivido en esta vida he conocido y trabajado con muchos de ellos que son parte de la iglesia ortodoxa griega. Una iglesia que enseña una salvación basada en obras. Conozco a algunos de los que están ahí en el Evangelio que dicen que la gracia es solamente a través de Cristo en varias ocasiones, pero no pueden soportar darle espalda a sus familias para seguir a Cristo porque saben que serán condenados. Y el misionero de nuestra familia, Daniel Marulis, que ministra al pueblo griego, me ha dicho que ha tenido la misma experiencia con mucha gente de esa iglesia. El deseo de las relaciones personales es mayor que el deseo de Cristo. Escuche, todo se reduce a lo que se dijo en Mateo 10, 34 al 37. Él dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner el hombre en contra de su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los miembros de la casa. Y el que ama más a su padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a su hijo o a su hija que a mí, no es digno de mí. Si tu familia es lo que te impide comprometerte completamente con Jesucristo, no eres apto para entrar al reino de Dios. Ahora, este pasaje no está hablando del servicio cristiano vocacional, está hablando de la salvación.
No puedes ser salvo con ese tipo de ataduras que te detienen. En lo que respecta a Jesús, el compromiso a medias no es ningún compromiso, debido a que este hombre no podía encomendarlo todo, incluidas sus relaciones personales. A Cristo Jesús no le ofreció nada, sin discipulado a medias, sin nada a medias. La comodidad personal, las riquezas personales, las relaciones personales se interponen en su camino. Y dice aquí, pero no dice en Juan 6:37, el que viene a mí ciertamente no lo echo fuera. Sí, eso dice, y tú dices, pero este pueblo vino. ¿Y él los echó fuera? Sí, pero si continúas leyendo en Juan 6, lo encontrarás diciendo en los versículos 53-54 de cierto, cierto os digo que si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tienes vida. Y en vosotros mismos, el que come mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Pero ¿qué quiere decir esto? O lo tomas todo o no obtienes nada. Creer en Jesucristo es una proposición de todo o de nada. Es una total identidad con Él. No existe tal cosa como una creencia parcial o una salvación parcial. En el versículo 66 dice, por esto muchos de sus discípulos se apartaron y no anduvieron con Él. No estaban dispuestos a hacer el compromiso total y lo rechazaron. Venir a Cristo es venir en sus términos, no en los nuestros. La persona que viene con una entrega total, con una actitud bienaventurada, pobre en espíritu, afligida por su pecado, mansa ante Dios, hambrienta, sedienta de justicia, clamando por misericordia, dispuesta a ser perseguida, odiada por el nombre de Jesús, esa es una salvación genuina. Se cuenta la historia de un amo de esclavos que fue a uno de ellos y le dijo, tú tienes alegría y felicidad que deberías de tener. ¿Qué es eso? El esclavo le dijo, es Jesucristo. Quiero el Cristo que tú tienes, el esclavo le dijo. Entonces ve y ponte tu traje blanco y baja y trabaja en el barro y lo encontrarás. Y él le dijo, yo no haría eso está bajo mi dignidad. Un año después volvió al esclavo que estaba en problemas más profundos y dijo, quiero lo que tú tienes. El esclavo le dijo, lo que yo tengo es a Jesucristo, maestro. Bueno, ¿cómo puedo conocer a Cristo? Ve y ponte tu traje blanco, baja y trabaja con nosotros en el barro y lo encontrarás. No, no haré eso. Desesperado, después de tiempo viene una tercera vez y le dijo, yo tengo que tener lo que tú tienes. Y el esclavo le dijo, bueno, ya sabes cómo, ponte ese traje blanco, baja y trabaja con nosotros en el lodo y lo encontrarás. Y el maestro le dijo, yo lo haré. Y el esclavo dijo, no, no tienes que hacerlo. El maestro preguntó, ¿qué quieres decir que no tengo que hacerlo? El esclavo dijo, solo tienes que estar dispuesto, eso es todo. Verá, el Señor no quiere quitarle todas sus comodidades personales. Él posiblemente no quiere quitarle todas sus pertenencias, no quiere quitarle sus relaciones personales, pero lo que Él sí quiere es que usted esté dispuesto a hacerlo si fuera necesario. Esa es la afirmación de su señorío en su vida. Si usted viene diciendo, voy a venir, pero me aferro a esto o al otro, y me aferro a una cosa o a la otra, y te doy la mitad de mi corazón, y no le da nada, aunque le ofrezca todo, usted sí le ofrece todo. Posiblemente le permita que se quede con todo lo que tiene, o le pudiera quitar todo, o le podría dar mucho más de lo que usted se pudo haber imaginado. Es el corazón de usted de seguirlo. De otro modo, no importa lo que usted quiera o diga. Estos tres se alejaron. Vemos aquí a William MacDonald, el expresidente del Colegio Bíblico de Manus, que dice acertadamente, dejaron a Cristo para hacerse un lugar cómodo en el mundo y pasar el resto de sus vidas abrazando a un subordinado. Qué afirmación tan precisa. Una cita más para cerrar es lo que vemos de el obispo J.C. Riley. Escribió, el camino más triste al infierno es el que pasa por debajo del púlpito, más allá de la Biblia y en medio de las advertencias e invitaciones. Sinceramente deseo que nadie en esta sala esté en esa categoría, pero no soy tan ingenuo como para creer eso. Entonces, si cree que lo que
que si usted lo cree, venga a verme después del servicio y lo dirigiré a uno de nuestros pastores, quien estará feliz de compartir con usted cómo puede realmente obtener vida eterna. Oremos juntos. Nuestro misericordioso Padre Celestial, Señor, reconocemos que el costo del discipulado es mucho mayor de lo que muchas personas entienden. Hay tantas cosas en este mundo que nos alejan del verdadero seguimiento a Cristo, incluso más de las 3 cosas que vimos esta mañana. Padre, yo oro para que nadie permita que el deseo de la comodidad, riquezas o relaciones se interponga entre ellos y Cristo, que cada uno de nosotros examinemos nuestros corazones para asegurarnos de que no hemos retenido ninguna parte de nuestras vidas y que y venir a Cristo y traer a ellos que tienen un corazón separado y que vengan a Él con arrepentimiento y fe en Él. Sabemos que debemos de vivir una vida centrada en Cristo porque cada día los días venideros son más difíciles. Tú nos dijiste en tu palabra que así sería. Oramos por cada uno de nosotros, sea fiel de seguir a Jesús todos los días en todos los sentidos, sin importar el costo. Te agradecemos por este tiempo que hemos tenido para reunirnos y ser instruidos por tu palabra de hoy, para que podamos salir a vivir de una manera que no importa lo que hagamos, siempre te traigamos gloria a ti y no a nosotros mismos. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. There is a rock that's weathered every storm, standing firm through the ages, a shelter for the battered, bruised and worn. You're our help and our Savior. Grace has carried me.